A más de un año de haber empezado la pandemia de COVID-19 en el mundo, hay países que la están haciendo bien, regular y mal. ¿Qué es lo que está pasando? Eso depende, desde luego, de las medidas de control que se establecen en los países, pero en buena medida también de cuáles países ya alcanzaron la famosa inmunidad de rebaño o ya se encuentran cerca de la inmunidad de rebaño. ¿A qué se refiere? Se refiere al porcentaje de la población que tiene que ser inmune a una enfermedad para que la enfermedad ya detenga su transmisión, la enfermedad infecciosa. La COVID-19 se estima más o menos en un 70-75%, y eso se logra a través de un cálculo de lo que se conoce como la tasa reproductiva o el ritmo reproductivo básico, lo que se conoce como el R0. Cuando empieza una enfermedad, ¿a cuántas personas puede infectar un enfermo? Para la COVID-19 ha habido distintos cálculos que van desde 2 hasta 6 más o menos. Yo me quedo con 4, que puede ser tan bueno o malo como la cifra que alguien más pueda escoger. Pero vamos a decir que es 4. El ritmo reproductivo básico de la COVID-19 es 4. ¿Eso qué significa? Eso va a ir cambiando en el tiempo. Obviamente que en el tiempo, la gente que ya se va infectando y va teniendo inmunidad, va disminuyendo la posibilidad de que el virus se transmita. Nosotros tenemos que alcanzar el 75% de inmunidad para que esto ya se detenga. Y sin embargo, algo que parecía tan sencillo no lo ha sido tanto. ¿Por qué? Por varios motivos. Sí, yo necesito alcanzar el 75% de inmunidad y pareciera que estamos ya cerca de eso. Porque, por ejemplo, en México ya debe haberse infectado más del 50% de la gente. Eso quiere decir que estaríamos a 25 puntos porcentuales de la inmunidad de rebaño. Pero hay que decir una cosa también, la inmunidad de rebaño no es binaria. No quiere decir que la tengas que alcanzar por fuerza y que si no la enfermedad se va a seguir transmitiendo como en un principio. No, es mientras más te acerques a la inmunidad de rebaño, menos se va a transmitir la enfermedad. Pero una vez que pases ese número mágico, la enfermedad se va a detener, se va a lograr lo que se llama la eliminación, y sin embargo eso está siendo muy difícil. Lo que está viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos y ahora mismo en México, ¿qué está pasando? Que mucha gente, aunque tiene la vacuna disponible, no se la quiere poner o no se la puede. Y entonces llegar a ese número no será tan sencillo. Vamos a tener que vacunar con mucha intensidad a los demás grupos y vamos a tener que agregar también a los jóvenes y a los niños para que agreguen a esa inmunidad de rebaño. Y sin embargo, cada vez es más evidente que va a ser muy difícil alcanzarla, a pesar de que no pareciera tan difícil. Cuando ya logremos la inmunidad de un buen grupo, resulta que el virus va cambiando y entonces se va entrando de otros países. Y vamos a tener que, en el futuro, probablemente agregar revacunas o ir modificando las vacunas por lo que se conoce por las variantes. Con la aparición de más y más variantes, la inmunidad se va a ir perdiendo o vamos a tener que cambiar las vacunas. Entonces la inmunidad de rebaño que ya hayamos alcanzado se va a ir perdiendo. Algo que debe aliviarnos es que la inmunidad de rebaño no es binaria, como decíamos. No quiere decir que si no la alcanzas, no te sirva para nada. Lo que quiere decir es que mientras más cerca te encuentres, más difícil es que el virus se transmita, aunque se siga transmitiendo a una tasa baja. Por ejemplo, en México ha disminuido la intensidad, pero es que ya mucha gente se ve infectado. Más los puntos que estamos agregando con la vacunación. Sin embargo, vamos a suponer que tú quieras agregar 25 puntos porcentuales para alcanzar el 75% en México. Esos 25 puntos porcentuales no son nada más 30 millones de vacunas, porque si tú pones 30 millones de dosis, resulta que la mitad la pusiste a gente que ya tiene inmunidad, entonces te quedan nada más 15, pero además de los 15 millones de dosis, algunos son de doble dosis. Entonces de los 30 millones a lo mejor nada más agregaste unos 5 puntos porcentuales a la inmunidad de rebaño, y quiere decir que al final, para brincar de 50 a 75, vas a tener que vacunar decenas y decenas de millones de personas. Que ser realistas de decir que vamos a tener que coexistir con el virus. Cubrebocas, evitar lugares concurridos, ventilar los espacios cerrados, vacunarnos y esperar que el virus coexistamos con él de manera que nos permita hacer nuestras actividades, que no nos sature los hospitales, que no nos derrumbe las instituciones y que logremos ya una cierta normalidad. Así nos tome años y años alcanzar la inmunidad de rebaño, porque parece, el tiempo lo dirá, pero parece que así va a ser, no va a ser nada sencillo. Muchas gracias.